¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo, familiares, vecinos, hermanos y a cuantos tengan la oportunidad de escuchar este saludo? Desde mi corazón quiero dejarles algunos pensamientos. Cuando yo quiero expresar algo para todos mis conocidos o no conocidos, pero volcar todos los sentimientos de mi corazón, me siento y escribo. Entonces yo voy a estar leyendo lo que hace un rato me senté a la computadora y comencé a manifestar mi deseo. Hemos llegado al final de el 2024. En pocas horas, depende de cuándo vean este video, estaremos en el 2025. Año de alegrías fue este 24, de tristezas para muchos, de victorias, de derrotas, de salud y enfermedad, de prosperidad y de pérdidas. Hubo nacimientos, hubo muertes, unidad y separación. Y así podríamos seguir describiendo lo que fue este año. Podría seguir describiendo como cualquier otro año que hemos vivido. Ahora nos enfrentamos a un año desconocido. Yo siempre digo, cuando nos presentamos frente a algo desconocido, porque no lo hemos transitado todavía, ¿no? Entonces lo iremos descubriendo en el día a día, semana, en el transcurso de los meses. Sin duda habrá cambios, ¿eh? En Uruguay, por ejemplo, tenemos un cambio de gobierno. En el área departamental tendremos nuevas elecciones en algunos meses. Puede cambiar la economía, la productividad, etcétera. Esto no lo sabemos, aunque siempre esperamos lo mejor. Cambios, cambios, cambios variados, pero hay algo que no ha cambiado nunca, y ese es Dios. Ese es Dios y su palabra. De nuestro Señor dice el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Acerca del Padre, Santiago dice que en el Padre no hay mudanza ni sombra de variación. Así que estamos pensando en cosas que no cambian. Dios no cambia, ¿no? Tampoco la naturaleza caída de los hombres ha cambiado. Porque desde que Adán y Eva pecaron, pasó esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Sigue tan depravado el ser humano como al principio, sigue expuesto a la condenación eterna y a menos que el ser humano lo reconozca y se arrepienta de sus pecados, de sus pensamientos, de su manera de pensar acerca de Dios, ¿no? Y crea en Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador. El apóstol Pedro, a quien la mayoría de la cristiandad venera, recuerda, respeta, el apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo, y en ningún otro, cuando estaba predicando el Evangelio, y en ningún otro, ponga atención, hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo 2, 5 y 6, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto los apóstoles lo afirmaron acorde a lo que el propio Jesús dijo de sí mismo. En Juan 14:6, por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y que el Padre Celestial lo afirmó, por ejemplo, en el anuncio angelical en Mateo 1:21, le dice a José, llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará al pueblo de sus pecados. Yo le pido a Dios que si no has experimentado esto en tu vida, seas confrontado por el Espíritu Santo, al igual que lo fue Saulo de Tarso, confrontado por Jesús en el camino a Damasco,
¿no? Quien, a pesar del apóstol Pablo, que Saulo, que fue después el apóstol Pablo, a pesar de su religiosidad fiel, tuvo que reconocerse como pecador necesitado del perdón. Se lo dijo muy bien a Timoteo, ¿eh? A Timoteo en su primera epístola, capítulo 1, verso 15, le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo, a pesar de ser un religioso. Yo deseo que el 2025 sea el año de tu nuevo nacimiento, ¿eh? Y en calidad de hijo de Dios, te encuentre en un nuevo nacimiento que te lleve a ser hijo de Dios, como dice el propio Jesús a Nicodemo. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio capítulo 1, dice que todos aquellos que le recibieron a Jesucristo, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si ya eres hijo de Dios, deseo y ruego a Dios que te lleve a una vida victoriosa, agradable a Dios, teniendo en cuenta que Pablo dice, por ejemplo, en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación, de todo aquello que sea corrupción. Y en Gálatas, a los Gálatas le dice en el capítulo 5, verso 19 al 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy serio. Estamos insertos en una sociedad totalmente depravada, corrupta, donde a todo lo malo, a todo lo que Dios prohíbe y condena, se le llama bueno. Y a lo bueno se le está llamando malo. Exactamente como lo decía Isaías 700, 800 años antes de Cristo. No olvidemos la advertencia de Pablo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, le dice en 2 Timoteo capítulo 3. Jesús es el único camino, es la única esperanza para tener un buen año. Y seguirlo marca la diferencia. Seguirlo marca la diferencia. ¿Qué escogerás tú? ¿Escogerás la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? En la Biblia dice, escoge pues la vida para que vivas. Tú decides si aceptarás el eterno propósito de Dios a través de Jesucristo o lo rechazas. Que tengas un año muy bendecido. Es mi deseo y mi oración. Un gran abrazo, Shalom Adonai. Pero con este Shalom Adonai también quiero decir que en este saludo está mi amada esposa por 54 años. Y el saludo de nuestra comunidad, la Iglesia Bautista Shalom de la ciudad de Yu. Un gran abrazo de esta gran familia.